al Padre por bendecirme. Bueno, hoy me encuentro cumpliendo años para que de pronto el que no sepa. En la bondad del Padre quiero agradecer a todos los hermanos que han enviado sus bendiciones, sus buenos deseos, que el Padre les bendiga de una manera muy especial. Me he sentido muy acogido, muy bendecido en este día por todos ustedes. Créanme que ha sido algo bonito. Entonces quiero darles muchas gracias, quiero agradecerles. Y bueno, hoy nos vamos a gozar en esta noche. Quiero saludar al hermano Sneider, a mi hermano Dani, a mi madre que está ahí, Clara Quiroz, a mi hermana Luz y bueno, a todos los hermanos que se conectan para ver la enseñanza en esta hora. Qué bueno que podamos compartir. Bueno, el tema que el Padre nos ha dado y que vamos a exponer en esta noche se llama la promesa de una descendencia. La promesa de una descendencia. Oiga, qué belleza eso. La promesa de una descendencia. Bueno, oremos porque, ¿sabe? Si el Espíritu Santo no nos habla, no abre nuestro corazón, no abre nuestros oídos, no abre nuestra mente, nosotros no vamos a entender nada. Pero si Él abre su corazón, abre mi corazón, su entendimiento, nosotros vamos a poder comprender cosas que no podemos comprender de manera de pronto sencilla o de manera carnal. Entonces es necesario que el Espíritu venga y no solo toque aquí en nuestra mente la palabra, sino nuestro corazón. Entonces, ¿qué tal si oramos para que el Padre nos sea hablando, su palabra nos redima, su palabra nos convierta, nos ayude? Amén. Señor, te damos gracias por un año más de vida, un año más de poder estar delante de ti y de servirte, Dios. Gracias. Gracias por tu luz. Gracias por tu sabiduría, por tus palabras, por tu inmenso amor, por tu protección, Señor. Gracias porque a pesar de nuestras infidelidades, tú sigues permaneciendo fiel. Y aunque muchas veces hemos errado y fallado, Señor, tú has sido bueno. Como dice tu palabra, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Señor, yo ruego que en esta noche abras nuestros ojos, los ojos del corazón, los ojos del entendimiento, para que cada vida y cada persona sea ministrada, Dios. Te pido que la revelación del Espíritu Santo, mientras estamos enseñando, esté trayendo palabra de sabiduría, de ciencia, de conocimiento. Te rogamos, Señor, que tú seas ministrando cada corazón y pueda ser edificado. Gracias por el pan que está servido a la mesa. Permítenos comer de él y ser enriquecidos. Permita que exponga tu palabra como he de hablar y como he de decir. Y que mis hermanos, Señor, puedan ser nutridos junto conmigo. En el nombre de Yahshua te agradecemos y te bendecimos. Amén. Amén. Aleluya. Bueno, quiero que me acompañen, por favor. Recordándoles que mañana, si el Padre nos da la vida, vamos a tener un día de ayuno. Bueno, creo que lo hablamos en una reunión con los hermanos. Creo que no lo había hecho públicamente, pero si alguien mañana tiene la posibilidad de hacerlo, qué bueno que se nos una a un día mañana de ayuno que vamos a estar haciendo. Entonces, hay algunos propósitos. Estamos orando por algunos hermanos. Creo que mañana compartiremos algunas de estas cosas. Amén. Así que los quiero invitar, los que puedan hacerlo. Qué bueno que puedan unirse con nosotros para orar y clamar al Padre. Mateo capítulo 1, versículo 1, dice de la siguiente manera. Así comienza el libro de Mateo y quiero decirles algo acerca del libro de Mateo. El único libro aceptado, hablándolo así, por los creyentes judíos, es decir, por las comunidades de Jerusalén, de Judea, que creían en Yahshua. ¿Sabe cuál era de los 4 evangelios? ¿Cuáles eran el que ellos aceptaban? Aceptaban el libro de Mateo. ¿Por qué? Porque el libro de Mateo es el que va a empezar a explicar y a demostrar cómo Yahshua de Nazaret, cómo Jesús el Cristo de Nazaret, era el descendiente de David. Entonces los historiadores y algunos comentaristas y teólogos han llegado a la conclusión de que este era el libro que era aceptado por ellos
Es más, hay una secta o secta no, había un grupo de creyentes en Cristo que incluso permaneció hasta el siglo cuarto, si no está mal, después de él, y nada más aceptaban este Mateo como el Evangelio. Ellos lo leían. Y es por esta razón. Sin embargo, hace algunos días, cuando lo estaba leyendo, caí en cuenta, o más bien el Espíritu Santo me hizo entender lo siguiente. Y quiero que usted note lo siguiente, mire. Libro de la genealogía, o podemos decir de las generaciones, o de la descendencia de Yahshua, el Mesías. Ahí aparece en la Reina Valera de Jesús, el Cristo, hijo de David. Pero algo que me pareció curioso y algo que yo no había notado, bueno, a conciencia, era que el final del verso termina diciendo hijo de Abraham. Y no había caído en la nota de por qué Mateo pone hijo de Abraham. Encaja totalmente con la Biblia hebrea, o es buena la intención de que Mateo comience el libro hablando de la descendencia del rey David. Eso me parece algo bien, claro, hay que demostrar de que este Yahshua de Nazaret es descendiente de David y por eso él puede mostrarse la línea genealógica de que él es el Mesías, de que él proviene de la casa de David, tal como lo dijeron los profetas. Pero ¿por qué decir que era hijo de Abraham? ¿Por qué decirlo? ¿Por qué hacer énfasis en que es hijo de Abraham? Sí, porque los profetas siempre hablaron, saldrá raíz de Isaí, saldrá un vástago de David, yo levantaré a mi siervo David, levantaré descendencia a David. Y usted va a ver casi todas las profecías que están, por ejemplo, en los libros de Isaías, en el libro de Ezequiel está, en muchos lugares se está hablando acerca de David, con referencia al Mesías. Pero ¿por qué decir que es hijo de Abraham? Y caí en la nota, y el Espíritu Santo me ayudó a entender, de que la Biblia hebrea habla acerca del hijo de Abraham que usted y yo conocemos como Isaac, el hijo de la promesa. Y Pablo, por revelación, y él lo explica en Gálatas, nos enseña de que cuando Dios le hace la promesa a Abraham, en realidad él está pactando con el Mesías. Y quiero llevarlo para allá y que me acompañe. Acompáñame por favor al libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 15. Vamos a entender el porqué de lo escrito. Gálatas capítulo 3, versículo 15, dice de la siguiente manera. Bueno, leamos desde el 14 más bien. Dice, vea, para que en Cristo, el Mesías, es decir, en Cristo Yahshua, en el Mesías Yahshua, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Versículo 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. El versículo 16 está el secreto. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Mire cómo él está interpretando, y yo quiero que usted entienda esto. El Nuevo Testamento es un midrash, o es la interpretación, por decirlo así, no utilizando la palabra midrash, sino en una palabra en español, es la interpretación del Antiguo Testamento. ¿Qué está haciendo el Elías Shaul aquí? ¿Qué está haciendo Pablo? Está interpretando lo que él está leyendo en el libro de Génesis. Entonces él entiende por el Espíritu Santo de que cuando Yahweh pacta con Abraham y con su simiente, en realidad está pactando con uno. Y a tu simiente, la cual es ¿quién? Mashiach, el Cristo. Es decir, quiero que me preste atención. Yo quiero que en estos momentos usted se olvide de que ya, a ver, no que se olvide que ya hemos reconocido a Yahshua como el Cristo. A ver, más bien, vámonos al Antiguo Testamento, aún no sabemos, vámonos a ese tiempo, aún no se ha manifestado Mashiach. Y lo que quiere decir Pablo es que cuando él
el Padre le promete a él y hace pacto con él y con su descendencia, con su simiente, en realidad lo está haciendo ¿con quién? Con Mashiach, con el Mashiach. ¿Me siguen hasta ahí? Ahora usted va a entender por qué era necesario que Yahshua naciera bajo la Torá y por qué es tan enfático el hecho, escuche bien esto, el hecho de que muestre cuando lo llevan al templo a circuncidarlo. Porque usted sabe que una de las cosas que tenía el pacto de Abraham era que, es correcto, Yemima, la circuncisión. La circuncisión. Entonces, por eso Cristo tenía que venir a ser el Mashiach, tenía que venir a ser siervo de la circuncisión. ¿Por qué? Porque él iba a venir a cumplir el pacto no solo con quién, con David, sino el pacto con quién, con Abraham. Entonces voy a volverlo a leer. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Dios no solo le promete a Abraham, sino que le promete a su simiente. Entonces sigue diciendo, no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Mashiach. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, ¿para con quién? Para con Cristo, la ley que vino 430 años después nos lo abroga para invalidar la promesa. Entonces vemos que el pacto ratificado, ¿con quién fue? Con el Mashiach. Cuando Dios pactó con Abraham, ahí también estaba ¿quién? Ahí estaba también pactando ¿con quién? Con la simiente. ¿Y quién es la simiente según lo que nos está explicando el Cristo? Es correcto, Mashiach. Entonces, usted tal vez no ve que ahí diga, y Dios le dijo a Abraham, y también pactaré con el Cristo. No. Yo les he enseñado, conforme el Padre me ha permitido entender, de que en la Biblia hebrea ustedes no van a encontrar la palabra Mashiach, así como para referirse al Cristo, así explícitamente. Usted va a encontrar muchos nombres acerca de Mashiach, como el vástago, como la piedra, como la raíz de Isaí, lo va a encontrar como David, pero netamente así que diga el Cristo y que se refiera explícitamente a él, no. Y esta es una palabra, simiente. Así que aquí está pactando también ¿con quién? Con Cristo. Por eso es que Mateo capítulo 1, versículo 1, presenta la genealogía de Yahshua, no desde David solamente, sino desde ¿quién? Desde nuestro padre Abraham. Entonces, quiero que se entienda esto como introducción. Espero no haber sido muy enredado, lo voy a resumir. Lo que venimos diciendo es que cuando en el libro del Génesis, y tal vez no entendiste lo que acabé de decir anteriormente, te lo voy a resumir. Lo que venimos diciendo es que cuando en el libro del Génesis Dios le hace una promesa o pacta con Abraham y con su simiente, con su descendencia, lo que está haciendo es pactar con Abraham y a la vez pactando ¿con quién? Con el Mesías, con Cristo, con Mashiach. Ahí está escondido el Mashiach en Génesis cuando Dios pacta con Abraham. Y esta es la razón por qué en Mateo capítulo 1, versículo 1, comienza hablando de la genealogía del Cristo que viene, que es hijo de David y que también es hijo de ¿quién? De Abraham. Amén. Entonces, después de entender esto, yo quiero que me acompañe al libro de Gálatas capítulo 3, versículo 27 al versículo 29. Y vamos a desarrollar un tema espectacular. Le comentaba yo a una hermana de que yo había querido entender este tema y no lo entendía porque lo que vamos a leer va a ser un poco como controversial y cómo demostrarlo, pero el Padre en su infinita misericordia nos ha abierto el entendimiento. Gálatas 3:27 comienza diciendo así: porque todos los que habéis sido bautizados, o puedo también leerlo así, porque todos los que habéis sido sumergidos en el Mesías, del Mesías estáis revestidos. Ya no hay ¿qué? Judío ni griego. No hay esclavo ni libre y no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en el Mesías Yahshua. Quiero enseñarle algo. En estos días montaron un video a Facebook donde decían, hermanos, es que ya no somos gentiles. Porque cuando venimos a Cristo ya dejamos de ser gentiles.
Entonces, claro, mostraban muchos versos y daban, por ejemplo, muchos versos donde la palabra gentil se usa y mostraron los versos donde la palabra gentil se usa en un término no tan bueno, como por ejemplo, cuando la Biblia dice, ustedes no se afanen por lo que han de comer ni lo que han de beber, porque estas cosas se afanan ¿quiénes? Los gentiles. Entonces daban otro ejemplo, no oréis creyendo que por las muchas repeticiones ustedes van a ser oídos, porque así lo hacen ¿quiénes? Los gentiles. Y hermanos, y daban un montón de versos, entonces empezaban a decir, ya ustedes no son gentiles. Y eso está muy bien. Ya nosotros hacemos parte del cuerpo de Cristo. Pero si usted vuelve a leer el verso 28, mire lo que dice Pablo. En Cristo ya no hay qué. Léalo usted. En Cristo ya no hay judío ni griego. Entonces venía el verso a mí y yo decía, bueno, pero ellos están ignorando otra verdad. Porque a veces entonces empezamos a decir, sí, es que en Cristo ya no hay gentiles. En Cristo ya no hay gentiles. Sí, está muy bien. Pero Pablo dice que en Mashiach tampoco hay judío ni hay griego. Como quien dice que en el propio Mashiach ya no hay nacionalidad. ¿Usted está entendiendo? Ojo porque se va a poner crítico. Y entonces vamos a decir, venga hermano Daniel, ¿usted cómo va a afirmar eso? Mire, ya no hay judío ni griego. Entonces la gente, sobre todo en raíces hebreas, empieza a decir, es que usted ya no hace parte de las naciones, usted ya hace parte del Mesías. Entonces yo les quiero preguntar, entonces Pablo, ¿qué significa cuando Pablo dice que ya no hay judío ni griego? Y luego sigue diciendo, no hay esclavo ni libre. Es más, llega a decir que en Cristo ya no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en el Mesías Yahshua. Y si vosotros sois del Mesías, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y Pablo termina diciendo como que, puedo entender yo, de que aquí lo que importa y aquí lo que va a valer al fin de cuentas es si somos linaje de quién. De Abraham. Pero entonces viene una pregunta. ¿Pero acaso no es ser linaje de Abraham el ser judío? ¿O no es ser linaje de Abraham el yo ser un israelita? ¿O no es ser linaje de Abraham el yo llamarme un hebreo? Y aquí es donde vamos a entrar en un misterio muy, muy tremendo. Recuerda que en Cristo están escondidos todos los misterios y este es uno, que está escondido en el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo puedo yo afirmar de que ya no hay judío ni griego? O sea, hermano Daniel, que Pablo me está enseñando a decir que ya no existen los judíos, que ya se... No, no, no. Más bien yo creo que la intención del texto es sacarte a ti del nacionalismo, seas judío, seas griego, o de cualquier división, es como si eres hombre o mujer, o que tú por mujer ya no tienes derecho, o que tú por ser esclavo y por ser libre ya no tienes el estatus, y más bien llevarte y centrarse en un punto específico, que es el que vamos a hablar esta noche, el punto de la descendencia, la verdadera descendencia, la promesa de una descendencia, y qué significa ser linaje de Abraham. Porque solo los que son linaje o simiente de Abraham son los herederos según la promesa. Le voy a hacer una pregunta. Présteme atención. A los que estamos aquí les voy a hacer la pregunta. ¿Ustedes quiénes creen que es un linaje o un descendiente de Abraham? ¿Qué pueden pensar ustedes que son descendientes de Abraham? Es muy válido. Acá me dicen, hermano Daniel, pues parece que usted lo está negando, pero pues que los judíos son descendientes de Abraham. ¿Alguien más? ¿Alguien más da? ¿Qué creen ustedes que significa ser linaje de Abraham y herederos de una promesa? Notamos que Dios pacta con Abraham y con Cristo, que es la simiente de Abraham. ¿Quién es la simiente de Abraham? Mashiach, Cristo. Entonces le voy a hacer una pregunta. ¿Aquellos que no creen en Cristo podrán ser contados o llamados como descendientes? Vuelvo a preguntar. Aquellos que son
Linajes de Abraham. ¿Quiénes son? O dicho de otra manera, ¿podría yo llamar a alguien que no crea en Mashiach, en este Yahshua de Nazaret predicado desde el primer siglo, llamarle linaje o descendiente de Abraham y heredero según la promesa? ¿Lo podría hacer? No. Porque sin la simiente de Abraham es Mashiach, significa que todos los que crean en Mashiach vienen a ser participantes de esa promesa. Pero quien no lo haga, y este Mashiach se llama Yahshua de Nazaret, quien no lo haga no es contado como descendiente. Entonces me parece a mí que Pablo nos está sugiriendo, y ya lo vamos a mirar con otros versos, que el ser descendiente de Abraham va mucho más allá de simplemente una característica carnal. Una característica carnal. Mire, voy a mostrarle lo que le dice Juan el Bautista y cómo él entendía las escrituras cuando los fariseos iban delante de él a bautizarse. Quiero que me acompañen, por favor. Un libro de Mateo, capítulo 3, versículo 9. Vamos a leerlo más bien desde el verso 7. Sí, hermano, ya es que siempre me va a tocar aprender a siempre darte un verso anterior para que no nos perdamos del contexto. Amén. Mire esto. Vamos a leer el libro de Mateo. Capítulo ¿qué? Capítulo 3, versículo 7. Acompáñenme a leer, vea. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras. Les digo generación de la serpiente. ¿Quién os enseñó a huir de la ira que veniera? Hermano, aquí hay algo muy espectacular y yo quiero hacerle participante de esto. Hoy escuché a alguien que dijo una frase muy espectacular. Mire esto. La predicación de Juan era una predicación ¿para qué? Juan bautizó para arrepentimiento. Yemima, note esta profundidad. Como dicen los que salen ahí en Facebook, escuche misterio, escuche ciencia. Vea, ellos querían huir de la ira venidera, pero no entendían que la predicación es arrepentidos porque ¿qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Yemima no dice arrepiéntanse porque el juicio eterno ha llegado. Hay una diferencia muy grande entre yo arrepentirme porque el reino va a llegar a mi vida y a mi corazón y anhelo recibir ese reino. Pero hay una diferencia muy grande entre yo querer arrepentirme simplemente para huir del juicio. Espero lo entienda. Note que las palabras de Yahshua de Nazaret siempre fueron: arrepiéntanse porque el juicio ha llegado. No, arrepiéntete porque el reino ha llegado. Hay una manera de visualizarlo, de pensarlo y de asimilarlo en el espíritu. La una es liberadora. Con esto no estoy quitando que no hay una predicación acerca de un juicio. Pero note que Yahshua de Nazaret siempre anduvo predicando: arrepentidos porque el reino se ha acercado. Ellos empezaron a huir de la ira porque no quería que el reino llegara a sus corazones. Más bien querían huir del castigo. Versículo 8. Hagan pues frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Versículo 9, y es el que quiero enfatizar. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Elohim puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado ¿a qué? Al fuego. ¿Qué significa esto, hermano Dani? Por favor, todos los hermanos prestando atención en estos momentos. Mire lo que Juan dice, que de los nacidos de mujer, o sea que, mire, si fuéramos a hablar con Juan el Bautista, imagínase la revelación que ese hombre nos podría contar en nuestros días. Porque dice que de los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que ¿quién? Que Juan el Bautista. Hay cosas que supo ese hombre, hay cosas que vio y escuchó ese hombre,
en las cuales tal vez no profundizó la Biblia porque la idea no era presentar a Juan y la revelación de Juan, sino que él preparara el camino hacia Cristo. Pero note lo que dice ese hombre. Dice que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, primer principio. Y segundo, que el hacha está puesta a la raíz de ¿quiénes? Quiere decir, hermanos que me están escuchando, que según la carne y según la descendencia, Dios puede cortar para que ya no sean más descendientes. Hay un verso en Juan, solamente lo voy a citar, donde dice, Juan 3, 16, 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por él, si no estoy mal. Dice que el que no ha creído en él, ya ha sido ¿qué? Condenado. Quien ha rehusado creer en este Yeshua como Mashiach, perdón, dice la Biblia que ya se ha cumplido esta enseñanza de que ya ha sido ¿qué? Cortado. ¿Ha sido cortado qué? Del olivo y de la simiente santa. Vamos a profundizar un poquito más. Mire, cuando estaba pensando en el tema, yo decía, Señor, pero es que si uno dice que un gentil ya hace parte del olivo natural, o cuando yo me atrevo a decir que yo ya dejé de ser gentil y he sido participante y soy uno con Cristo y con su pueblo, esto me suena a ideología de ¿qué? Voy a decirlo así entre comillas, de género. Es decir, ¿qué dice la ideología de género? Que si tú te sientes en un estereotipo, no voy a ser muy específico porque creo que cortan el video, si tú te sientes así, aunque no seas así fisiológicamente, pues eres así. Entonces de la misma manera alguien me puede argumentar a mí y decirme, venga, o sea que si entonces yo me siento chino, entonces yo soy chino. Sí, hermano, le voy a poner el ejemplo, el hermano Daniel está acá, entonces yo me siento africano y yo ya soy africano. ¿Alguien me puede decir así? O sea, ¿se entiende? Se entiende porque la Biblia dice que tenemos que dar argumentos en defensa de la fe. Entonces, ¿cómo entender de que nosotros venimos a ser descendientes de Abraham y cómo también entender, hermanos, lo que Pablo nos va a decir a continuación en el libro de Romanos, capítulo, vaya conmigo por favor, libro de Romanos. Espero los hermanos me estén entendiendo, Romanos capítulo 9, o más bien espero yo hacerme entender y espero que usted pueda ser edificado de lo que queremos hablar. Vamos a hablar de descendencia y vamos a ver si cuando la Biblia habla de descendencia lo está hablando simplemente de la carne. ¿O a qué se refiere con que nosotros somos linaje y también de que el pueblo de Israel era linaje de Abraham? Amén. Voy a leer Romanos capítulo 9 desde el versículo 1 en adelante. Creo que lo hemos leído en algunos encuentros, pero es necesario que lo volvamos a traer a colación en esta noche. Voy a comenzar. Romanos capítulo 9, versículo 1 dice: verdad digo en el Mesías y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, es decir, maldito, separado de Cristo. ¿Quién es un maldito? ¿Quién es un anatema? Aquel que ha sido separado de su Mesías. Por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino ¿quién? Mashiach. Y de los cuales según la carne vino Mashiach, el cual es Elohim sobre todas las cosas. Después explicamos ahí ese verso. Bendito por los siglos, amén. Versículo 6. No que la palabra de Elohim haya fallado. Y aquí comienza entonces el meollo del asunto. Porque no todos los que desciende Israel son ¿qué? Son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Para ponerle en contexto del problema y de lo grave que Pablo está diciendo aquí, entre comillas grave y el problema porque tenemos que saberlo explicar,
Es como que alguien venga y me diga a mí que yo no soy ¿qué? Colombiano. Un ejemplo. Es como que tú tengas, voy a ponerlo de otra manera, es como que tu familia y tus raíces genéticas sean, digamos, griegas. Y tú sabes que tu familia es griega, tú sabes que tus antepasados fueron griegos y puedes rastrear tu linaje, y que alguien venga y te diga, no, es que tú no eres griego. ¿Se entiende? O sea, ¿cómo va a decir lo contrario? ¿Cómo va a decir si mi padre, mi tatara? Pablo nos está diciendo aquí que este pueblo, que es escogido por Elohim del Antiguo Testamento, es un pueblo muy diferente y que según la Biblia, y así lo está interpretando él, no todos los que son descendientes de Abraham son sus hijos. Y no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y usted dice, venga hermano, acá no hay una contradicción, ¿cómo va a decir eso Pablo? Y para eso quiero mostrarles algo muy especial, que el Padre había dejado plasmado en las Escrituras, pero nosotros no lo habíamos visto. Y cómo desde el principio de la Biblia hebrea, el Señor nos va a mostrar que cuando le dice a Abraham que de él va a salir una descendencia, nunca, escúchenme bien hermanos que están acá, nunca se trató de la carne, solamente. Nunca se trató, sino que se trató de algo más profundo. Se trató de algo mucho más profundo. Y para eso, yo quiero que usted me acompañe, por favor, a leer algunos versos muy cruciales que nos van a dar un poco de luz. Amén. Entonces, el primer verso que vamos a leer es Salmos capítulo 73, versículo 1. Y vamos a ver cómo la Biblia hebrea, porque recuerde que en el primer siglo no había Nuevo Testamento, daba todos los misterios, pero había que saber leer, como dijo Yahshua, cómo lees. Y teníamos que tener la guianza y la compañía del Espíritu Santo para poder comprenderlos y poder explicarlos. Así que quiero pedirle el favor a todos los hermanos que ahora sí se pongan sus lentes, se pongan pilas, como decimos aquí en Colombia, y vamos a leer la Biblia hebrea con unos ojos muy diferentes y a través de los lentes del Espíritu Santo. Salmos capítulo 73, Yemima, versículo 1. Se va a alegrar hoy el corazón de Yemima. Mire, ciertamente es bueno Dios, ¿para con quién? Para con Israel, coma, para con los limpios de corazón. ¿Qué le da ese verso a usted entender? ¿Quién es el verdadero Israel? Sino aquellos que son, mire que la Biblia hebrea ya está trazando el linaje y la descendencia desde una parte que usted y yo no habíamos visto. Déjeme, yo me corro para acá, porque esto se va a poner bueno. ¿Sí o no, hermano querido? Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Ya desde los Salmos se nos va a empezar a revelar tal vez lo que en el libro del Génesis y tal vez lo que en el Pentateuco, la ley, no se nos empieza a mostrar aparentemente, aunque también lo hace y ya lo vamos a explicar. Así que anote en su cuaderno que Dios es bueno para con Israel. ¿Cuál Israel? Primer principio, los limpios de corazón. Hay muchas más, pero le voy a empezar a mostrar solo algunas. Primero, los limpios de corazón. Ahora usted va a entender que si alguien desciende de Abraham, pero no es limpio de corazón, no puede ser tomado en cuenta como un ¿qué? Descendiente, o más bien dicho, como un hijo de Abraham. ¿Me sigue? Segundo verso. Isaías, capítulo 10, versículo 22. ¿Qué dijeron los profetas? Y esto también se aplica para usted y yo que ya estamos en Cristo, porque tenemos que tener mucho cuidado cómo caminamos, cómo andamos. Isaías capítulo 10, versículo 22 dice, porque si tu pueblo, oh Israel, escuche lo que va a empezar acá, fuere como las arenas del mar, es decir, fueran multitudes, el remanente de él volverá.
¿quién va a volver? Porque note que cuál fue la promesa a Abraham, que sus descendientes serían como la arena del mar o las estrellas que se pueden contar. Pero la generación o la descendencia que va a ser bendecida es según una promesa. Y aquí el libro de Isaías está diciendo que solo, ¿quién va a volver? ¿Quién va a volver? Remanente. ¿Y sabe usted qué es un remanente? Algo que queda o sobra, o parte que queda de algo. Poco. Tan solo el remanente va a volver. Quiero preguntar a la audiencia, ¿por qué solo el remanente va a volver? Porque usted va a ver ahorita que solo ese remanente escogido es una simiente santa. La descendencia o el linaje de Abraham, según lo que nos van a mostrar las escrituras hebreas, tiene otra característica. Aparte de ser limpia de corazón, se llama santa. Isaías, capítulo 6, versículo 13. Isaías, capítulo 6, versículo 13. Lea conmigo. Y si quedaría aún en ella la décima parte, leamos desde el verso anterior, lo que dije ahorita, para poder entender. Isaías capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 12. Mire, hasta que Yahweh haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra, hablando del pueblo de Israel. Y si quedare aún en ella la décima parte, oiga, si quedare la décima parte, esta volverá a ser ¿qué? Destruida. ¿Por qué? Por su maldad. ¿Se acuerda lo que dijo Juan el Bautista? Mire que Juan el Bautista no está diciendo nada nuevo, lo decían los profetas. Decía, oiga Jamie esto, que el hacha está puesta sobre los árboles y que los árboles que no den fruto iban a hacer ¿qué? Así que Israel, cuando no dio fruto de justicia, no podía ser contada como descendencia o hijos de Abraham. Así que dice, si queda la décima parte volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente que santa. En realidad, cuando Dios le dice a Abraham que de él van a salir descendientes, él se refiere a descendientes puros de corazón, descendientes santos. Por eso es que Pablo dice, no todos los que descienden de Israel son ¿qué? Israelitas. Porque en realidad cuando Dios escogió a Abraham y escogió a sus descendientes, a Jacob, en realidad iba mucho más allá de que solo algo carnal. Mire, tan solo piénselo. Mire esto, pensémoslo. ¿Por qué Dios le dio estatutos, preceptos, mandamientos y leyes a su pueblo? ¿Por qué? Es decir, si simplemente iban a ser salvos por carne o por descendencia, ¿por qué les da normas? ¿Por qué les da preceptos? ¿Por qué les da estatutos? ¿Por qué les da leyes? Porque Él quiere tener una descendencia que para sí. Miren, hermanos, vamos a mirar este otro verso para que usted pueda comprender la profundidad de las escrituras. Y quiero que me acompañe a Malaquías, capítulo 2, versículo 15. Siempre se trató más de una descendencia carnal, se trató más de una descendencia espiritual. Por eso es que malentienden a Pablo. Y por eso es que Pablo recibe la revelación cuando él dice que no es judío el que lo es ¿qué? Exteriormente, ni la circuncisión la que es en la carne, sino que es judío el que lo es ¿en dónde? En el interior. Porque ¿cómo un gentil sin ley puede hacer las mismas obras que hizo Abraham antes de ser circuncidado? Ese es un verdadero yautí. Mire esto, Malaquías capítulo 2, versículo 15. Mire esto. Desde el 14 otra vez. Vea, más diréis, ¿por qué? Porque Yahweh ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de ¿qué? De tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Pregunta el profeta, pregunta el mismo Señor para enseñarnos, porque buscaba una descendencia ¿para quién? Para Elohim. Mira, hermano, desde que el Señor creó a Adán y desde que el Señor creó a Eva, la única intención
hermanos que me están escuchando, de decirles fructificad. ¿Y qué? Y multiplicad. Era que el Señor estaba buscando una descendencia para sí. Buscaba una descendencia de pureza. Buscaba una descendencia de santidad. Así que con el hombre que él pacta y a la simiente a quien él le promete algo, tenía que ser una simiente y una descendencia que guardara a cabalidad, ¿qué? Su pacto. Le voy a hacer una pregunta. ¿Quién pudo permanecer en todas las palabras escritas del pacto? Ninguno. Porque la escritura atestigua en el Salmo diciendo, todos nosotros, voy a volverlo a repetir, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Dice que Yahweh miró sobre la tierra para ver si encontraba uno y no encontró a ningún hombre que le buscara. Así que por eso tiene que venir Mashiach, descendiente de Abraham, de la casa de David, aquel que sí pudo cumplir y aquel en el cual él miró sus ojos para poder cumplir el pacto prometido a Abraham. ¿Está entendiendo, hermano y hermana? Porque ahora a través de Mashiach y de la misericordia y la de justificación acerca de él es que podemos venir a ser descendencia, incluso el mismo Israel, como gentiles descendiente de Abraham. Porque según el pacto que se había hecho a la Torah, todos estaban ¿qué? Descalificados. Porque merecían la muerte, merecían ser cortados. Pero hubo uno que sí nació según la ley y la cumplió toda, con cada pelo y con cada señal. ¿Entiende, mami, por qué Mateo entonces decía del linaje de David y del linaje de Abraham? Vamos a leer que se pone mucho mejor. Libro de Isaías capítulo 45, versículo 24 y versículo 25. Libro de Isaías capítulo 45, versículo 24 y versículo 25. Y se dirá de mí, ciertamente en Yahweh está la justicia y la fuerza. ¿En quién? En Yahweh. A él vendrán y todos los que contra él se enardecerán serán avergonzados. Versículo 25. En Yahweh será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Y aquí otra vez le hago la pregunta. Cuando dice que en Yahweh será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel, ¿a qué descendencia está haciendo referencia? Sino a aquella descendencia que ha aceptado a Cristo y han sido justificados a través de él. Ese es el verdadero Israel. Ahora entiende por qué Pablo habla y termina Gálatas diciendo, y al Israel de Dios. ¿Cómo así que el Israel de Dios? Ahora entiende por qué cuando Jesús, cuando ya se encuentra con Natanael, lo primero que le dice es que, he aquí un verdadero ¿qué? ¿Lo han leído? No, no lo han leído. Vamos a mirarlo. Vamos por favor, hermano Yehezkel, al libro de Juan, capítulo 1, por favor. Libro de Juan, capítulo 1, el versículo 45. Juan capítulo 1, versículo 45. Mire los detalles. Por eso Yahshua dice y nos enseña a leer cómo lees. Mire, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Yahshua, el hijo de José de Nazaret. Versículo 46. Y Natanael le dijo, de Nazaret, oiga cómo le habla despectivo a Natanael, de Nazaret puede salir algo bueno. Le dijo Felipe, ven y ve. Después explicaremos ese contexto histórico. Versículo 47. Y cuando Yahshua vio a Natanael que se le acercaba, dijo a él, ¿qué fue lo que le dijo? He aquí un verdadero ¿qué? Israelita en quien no hay ¿qué? Ah, lo del Salmo 73, mami, que decía, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Solo el verdadero descendiente de Abraham podrá reconocer a otro verdadero descendiente de Abraham. Mashiach. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Esos son los verdaderos israelitas.
Ahora va entonces a tener mucho sentido cuando dice en Apocalipsis que hará juicio contra los que dicen ser judíos y no lo son. ¿Me sigue? Vamos a seguir leyendo más versos con respecto a esto. Amén. Amén, amén, así. Mire, este me gusta mucho. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 10. Espero, hermanos, todos ustedes estén siendo edificados. Anoten los versos. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 10. Dice, hablando cuando el pueblo de Israel se había alejado de Dios y había quedado Elías. Mire, él respondió, el Señor le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Y él le responde, he sentido un vivo celo por la casa de Yahweh, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado, ¿qué? Tu pacto. Recuerda que según la ley él había dicho, si ustedes cumplen estos mandamientos, ¿se acuerda? Yo les seré por Dios y ustedes me van a hacer ¿por qué? Por pueblo, mire. Porque los hijos de Israel han dejado mi pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme ¿qué? La vida. ¿Qué significa solo yo he quedado? ¿Qué significa? Que los otros se habían ¿qué? Ido en pos de su Dios. Ahora entienden, hermanos, por qué los profetas habían dicho que quién había dejado de ser nación. ¿Quién había dejado de ser nación? No sé si se acuerdan. ¿Quién había dejado de ser pueblo? ¿Se acuerda que en el libro de Oseas dice que el Señor llamaría no amada, lo ruama, y también los llamaría Loami, no mi pueblo? Préstenme atención. ¿Cómo es posible que si él hizo un pacto con Abraham, Isaac y Jacob, después venga y les diga a los de Israel, les diga, ustedes ya no son mi pueblo y ustedes ya no son mis amados? Yo no lo estoy diciendo, el mismo Dios, creador de los cielos y de la tierra, fue el que pronunció esas palabras a través de sus profetas. Es más, él dice que los había cortado por las bocas de ¿quién? De los profetas. Porque les estoy mostrando que todos aquellos que no hacían participante de la simiente ni de la raíz santa eran ¿qué? Cortados y quitados. Ahora entonces miremos el versículo 18 de ahí, de ese Primera de Reyes 19, 18. ¿Qué dice? Cuando él le responde a Elías y le vuelve a hacer la misma pregunta, el Señor le responde a Elías, y yo haré que queden en Israel, ¿cuántos? 7,000. ¿Quién iba a hacer que quedaran? El Señor. Mire que lo que él había dicho por los salmos y por los profetas del remanente, siempre ha habido un Israel de él. Hermanos que me están escuchando, siempre nos enseñaron, míreme muy bien, que todo Israel era ¿qué? Malo, que todo Israel era, mejor dicho. Pero yo les puedo mostrar a ustedes por las escrituras que siempre del pueblo de Israel han quedado verdaderos Natanael. Uy, yo no sé usted cómo está sintiendo en esta noche, pero esto es algo espectacular. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. En cada generación el Señor de su pueblo ha dejado ese remanente santo. Y los demás han sido cortados y talados, pero este es el verdadero Israel. Isaías capítulo 4, versículo 3. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado ¿qué? Santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre el libro ¿de quién? De los vivientes.
En esta semana tuvimos la oportunidad de compartir con el hermano Ariel, no sé si me estará viendo, un hermano muy querido, y hablábamos que Dios le promete a Abraham que a la descendencia le iba a dar ¿qué? La tierra. Pero usted puede notar que la descendencia es una descendencia pura, santa y justa. ¿Por qué? Porque ¿qué era lo primero que Dios hacía cuando la nación de Israel entera se desviaba en pos de sus propios caminos? ¿Qué era lo que hacía el Señor? Lo sacaba de la tierra. ¿Qué fue lo primero que el Señor hizo cuando Adán y Eva pecaron en el huerto de Edén? Los sacó del huerto. ¿Por qué fueron sacadas las 7 naciones de Canaán? No porque Israel era mejor. ¿Sabe qué dice el libro de Deuteronomio? Dice, no por ser mejor, sino ¿por qué? Porque estas naciones pecaron haciendo estas abominaciones delante del Señor tu Dios. Por eso son sacadas de allá. La tierra solo puede ser heredada por ¿quiénes? Por los justos. Leas el Salmos capítulo 37 donde habla de que solo los justos pueden heredar la tierra. Así que, es que nada más, hermanos, ya es que los vamos a leer. Vamos para allá porque yo sé que el Padre está siendo muy bueno en esta noche y vamos a comprender muchas cosas. Miren, Salmos capítulo 37. Vamos por favor, vamos a leerlo aquí con nuestros hermanos. Estoy gozoso porque sé que el Padre nos está hablando y vamos a comprender este tema. Mire, Salmos capítulo 37. No lo voy a leer todo, pero le voy a dar los versos del Salmos 37, donde habla acerca de los herederos de la tierra. Así que si Dios pactó con que le iba a dar la heredad a los descendientes de Abraham, Yemi, tienen que ser justos. ¿Y cómo alcanzarán justicia si no es en Yahweh a través de Yahshua HaMashiach? Así que pregunto yo, ¿podrá heredar Israel hoy en día la tierra apartado de la justicia de su Dios? Por más que pelee, quiero dejar eso ahí. Voy a dejar eso ahí, porque eso ahí es como un misterio, ¿no? Póngame cuidado, Yemi, vea. Job no, estoy en Salmos. Hermano Daniel, ¿usted para dónde va? Mire, Salmos capítulo 37. Note y tenga en cuenta la promesa que Dios le hace a Abraham. Le dice que a su descendencia le dará ¿qué? La tierra, la Eretz. Pero entonces vamos a mirar que la descendencia no era solamente carnal, sino que era del corazón, en el interior, tal como lo dice Pablo. Libro de los Salmos, capítulo 37, versículo, le voy a dar el versículo, primer versículo de ahí, versículo 3, dice: confía en Yahweh y haz el bien, y habitarás ¿en quién? En la tierra, y te apacentarás ¿de qué? De la verdad. Muy bien, vamos al versículo 9. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Yahweh, ¿ellos qué van a hacer? Heredar la tierra. Muy bien. ¿Está viendo? Anote esas características. Una de las características de la descendencia de Abraham no solo es que son limpios de corazón. Yo le di otra. No solo es que son santos, sino otra es que esperan en el Señor y confían en Él. Salmos capítulo 37, versículo 3, confianza. Salmos capítulo 37, versículo 9, los que esperan en Él. Versículo 11 del mismo salmo. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán en abundancia de paz. ¿Cuál es otra característica de la descendencia de Abraham? ¿Que son qué? Mansos. Ahora entiende por qué en Yahshua el Nuevo Testamento hace énfasis como simiente de que él era manso y humilde, de que él esperó en su Dios cuando le juzgaban y le latigaban y encomendaba el juicio al que todo lo puede. Versículo 22. Porque los benditos de él le darán la tierra y los malditos serán destruidos. Tenía que ser bendecido. ¿Quién fue el único que pudo obtener bendición cuando todos habían sido caído bajo la maldición de la ley por haberla fallado? Solo Cristo. Versículo 29. Los justos, otra característica, no solo esperar en Él, confiar en Él, no solo simplemente ser bendito en Él, no solo ser manso, sino que también me dice que tiene que ser justo para heredar la tierra. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre. ¿Sobre quién? Sobre ella. Versículo 34 de este mismo pasaje, repite: espera en Yahweh, guarda ¿qué? Su camino. La descendencia de Abraham son los que guardan el camino. Y te exaltará para heredar la tierra. Así que nunca se trató de una descendencia solamente carnal. Podemos ver a lo largo y a los anchos de las escrituras
de que en realidad se trató de una actitud de ¿a dónde? Del corazón. No solo era la circuncisión en la carne, sino un trabajo en el corazón de la persona. Por eso estaba escrito en Deuteronomio de que él iba a circuncidar el corazón de la descendencia. De todo Israel, no. De ese remanente escogido. Isaías capítulo 65, versículo 8. Acompáñeme por favor. Isaías capítulo 65, versículo 8. Así ha dicho Yahweh: como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese, no lo desperdicies, porque bendición hay en él. 65:8. Vamos a volverlo a leer. Así ha dicho Yahweh: como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese, no lo desperdicies, porque bendición hay en él. Así haré yo por quienes. Mis siervos. ¿Se acuerdan lo que leímos con Elías? Yo me he reservado ¿cuántos? 7,000. No es todo Israel. Por eso Pablo dice, no todo el que desciende de Israel es Israel. Después se la va a ver y la va a entender, pero bendito que llegaste, bendito mi Padre. Versículo 9, oiga esto. Mire lo que dice. Sacaré descendencia de Jacob. ¿Cómo así que sacaré descendencia de Jacob? Pues ya no están. Y de Judá, heredero de mis montes. Y mis escogidos poseerán la tierra y mis siervos habitarán allí. Así ha de entenderse Isaías capítulo 53. ¿Cuál es el misterio? Porque los judíos dicen que se refiere al pueblo. Y sí, en parte tienen razón por el contexto. De que el capítulo, no sé si es del capítulo 48, viene hablando del siervo de Yahweh. Entonces dicen que en el Isaías 53 no viene hablando de Mashiach, pero sí está Mashiach. Y también está la nación. ¿Pero qué nación? Aquellos siervos santos y justos. Es el remanente de Israel. Aquellos siervos santos y justos. ¿Qué nos quiere decir de hermano Daniel para ya terminar? Que Israel, la descendencia buscada por Dios y con la cual él pactó desde Abraham y a la cual iba a poseer la tierra, era una descendencia santa, sin mancha, justa y que esperaba en él. Así, hermanos, es que podemos dar el argumento de lo que Pablo dice en Romanos capítulo 9. Porque todos los que descienden de Israel son Israel. Ni por ser hijos de Abraham son todos hijos de ¿quién? De él. Sí, descendencia según la carne, pero no hijo. Ahora entienden, hermanos, por qué ¿cómo era que se llama? El rico de la parábola del Hades y el seno de Abraham es capaz de llamar a Abraham padre Abraham. Y él le dice, sí, hijo. Pero no fue su descendencia o linaje, por eso estaba en el Sheol. No era hijo de Abraham. Porque vimos que para heredar la tierra y ser descendencia, se necesita ser justo, limpio de corazón. La escritura apuntaba a algo mucho, mucho, mucho más alto. Cuando yo era niño y yo leía la Biblia, y yo leía que hablaba acerca en los salmos del malo, de los que aguzaban su lengua como la serpiente, y yo decía, y yo sabía que me imaginaba, a la gente, sí, a las naciones. No, él está hablando al pueblo de Israel. Claro que se aplica a todas las naciones, pero aún del mismo pueblo de Israel y descendientes de Abraham hubo gente mala. Dígame, Corá, los que fornicaron y Dios los mató, los que murmuraron, Ananí, mire, tantos ejemplos. No todos los que descienden de Abraham son sus hijos. Y no todo Israel es Israel. Ahí hay un misterio espectacular. Ciertamente es bueno es Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Ese es el verdadero Israel. Por eso es que cuando encuentra a Natanael le dice, he aquí un verdadero israelita. O sea que habían israelitas que falsos. Por eso Juan el Bautista les dice generación de víboras. Hermano, es profundo.
Mire esto. Vamos a leer, por favor, y vamos a terminar con 4 versos que espero los copien porque estos son cruciales. El primero es Romanos capítulo 2, desde el versículo 26 al versículo 29. Estamos diciendo cómo demostrar que Pablo dice que no todo el que desciende de Israel es Israel, porque eso es ilógico. ¿Cómo le va a decir a un descendiente de Abraham que no es? Porque Dios se había propuesto buscar una descendencia más allá de la carne, una descendencia según el espíritu, según la pureza, según la rectitud. Romanos 2 capítulo 26 dice, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, mira, esto es lo más espectacular. Escuche, si pues el incircunciso guardare todas las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley. Y cuando habla de guardar la ley, es que aquí es donde está el problema, porque creen que el gentil tiene que circuncidarse. No, yo puedo guardar Torah siendo un hombre incircunciso. Hermano Daniel, pero es que Dios da la circuncisión en la Torah, sí, pero para el pueblo de Israel, no para el gentil. Así que un gentil sí puede guardar Torah. Un gentil puede ser justo, porque Noé fue justo y no fue circuncidado. Abraham, nuestro padre, ya tenía fe y ni siquiera había sido circuncidado y tenía obras de justicia. Entonces un gentil sí puede ser justo. Enoc no fue circuncidado. La escritura no da testimonio de eso. La circuncisión es de los padres, desde Abraham. Job. No eran hombres circuncidados, pero la Biblia los describe como hombres que justos. Hombres que hicieron justicia. Entonces dice, hombres que amaron, hombres que tuvieron bondad del prójimo. ¿Están notando la esencia de la Torah? Claro, mire, claro, por favor, Cornelio. Miren, préstenme atención. Esta tarde el padre me permitía meditar en las escrituras y noten esto. Mire, uno a veces es muy religioso. Por ejemplo, cuando leíamos Génesis y leíamos que Dios hizo las lumbreras, ¿para qué? Para los Moedín. Y ahí están las fiestas. Y en la tarde estaba leyendo cuando Yahshua viene al templo. Recuerde que no ha sido destruido el templo y ya celebran ¿qué? Las fiestas. Ojo pues. Y viene al templo y él empieza a llorar. Y le dice, oh Jerusalén, ¿cuánto quise juntar a tus hijos como la gallina? Dice, pero no conociste el día de tu visitación. ¿Sabe cómo lo podíamos también parafrasear? No conociste el tiempo de tu visitación. Así están muchos. Conocen las fiestas, pero no conocen el tiempo de la visitación de Yahshua. Es correcto, muchas gracias. Ese me faltaba, mire. Les decía hipócritas. Gracias. ¿Ustedes cómo pueden conocer los tiempos y decir que ya vienen tal cosa, los arreboles, y conocen los tiempos mirando hipócritas? ¿Por qué los llamo hipócritas? Conocen las fiestas, conocen los tiempos y no conocen el tiempo que el Padre había preparado para que yo, hablando de él, su Mesías, esté con ustedes. Así hay gente hoy en estos momentos que quiere guardar las fiestas, tener los tiempos de la gente. Y yo creo que el Padre les tendría que decir hipócritas. ¿Sabe por qué? Porque no tienen el entendimiento de la visitación de Cristo en este tiempo, desde hace 2000 años. ¿Qué es más importante? Tenían las fiestas y las guardaban, pero el tiempo de la visitación de Mashiach con ellos mismos nunca lo conocieron. Dios le llama hipocresía. Entonces está diciendo, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Versículo 28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Explíqueme algo. Si es por la carne, entonces ¿por qué el Señor solamente dejó 7,000 en el tiempo de Elías? Y a los otros los mataba. No eran contados como sus hijos. Por eso dice, el hacha está puesta sobre los árboles. Y esas palabras de Juan el Bautista no fue a las naciones, fue al pueblo de Israel. Los iba a cortar, ustedes no hacen partes como descendientes de Abraham.
Segundo verso, ya lo leyó, es en el corazón. Esa es la verdadera descendencia, la del corazón. Por eso tú, hermano y hermana que me estás escuchando, escúchenme, hermanos, tenemos la necesidad de decirle a Dios que circuncide nuestros corazones. Por eso usted tiene que comportarse como un verdadero descendiente. Por eso usted tiene que decirle, Señor, quiero comportarme, cámbiame, transfórmame. Porque aún en Cristo puede ser cortado. ¿Acaso no lo dice la Escritura? Tú por la gracia estás en pies, así que teme. No te ensoberbezcas, porque si te ensoberbeces, puede ser cortado. Vimos que la descendencia de que va a heredar la tierra son mansos. Dios tenga misericordia de nosotros y arranque todo orgullo y altivez de nuestros corazones. Porque los altivos y orgullosos no hacen parte de ¿qué? Escuchen esto. Salmo 37 dice, ¿dónde leímos que estaban Yemi los mansos? Los que anotaron. Dios le hace, para ustedes que acaban de llegar, Dios dice que la descendencia de Abraham va a heredar la tierra. Pero está escrito en el Salmo 37 de que los mansos heredarán la tierra. O sea que la descendencia de Abraham tiene que ser una descendencia que mansa. Ahora usted entiende por qué los fariseos no son contados como descendientes. Porque los relatos del Nuevo Testamento nos los muestran como orgullosos por la justicia propia y desacreditando a los demás. No son contados como descendientes. Mire qué profundo. Solo los mansos. Gálatas capítulo 6, versículo 13. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis, para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Yahshua, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Versículo 15. Porque en Yahshua, mire esto, porque en Yahshua, Daniel, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. ¿Qué, Pablo? ¿Estás quitando la ley? No, les estoy mostrando, dice Pablo, ¿a dónde apuntaba en realidad? Sino una nueva ¿qué? Creación. Porque era necesario nacer de nuevo. Si ya por ser hijos de Abraham según la carne ya la tenían ganada. Pero así el mismo Cristo le dice a Nicodemo, Nicodemo, yo te digo que si no nacieres de agua, ¿y de qué? Y del Espíritu, no puedes ver el reino. Ahora entiende por qué decían la ley de Moisés, de que él iba a circuncidar el corazón. Y ahora entiende por qué él dice que os daré un corazón ¿qué? Nuevo. Porque solo esa descendencia del espíritu del corazón, sea judío o gentil, es la que va a ver ¿qué? El reino. Y a todos los que anden, versículo 16, que esto fue lo que me impresionó. A todos los que anden conforme a esta regla. Ojo que en la iglesia se dio una regla. En la columna y baluarte de la verdad se dio una regla. Para cuando lo enseñe. ¿Cuál? Esta. De que en Cristo ni la circuncisión vale. ¿Quién lo está diciendo? No un gentil, un judío. Un judío de cepa le está diciendo, comprendiendo los textos judíos. En el Mashiach ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada, sino una nueva creación, un nuevo nacimiento. Y todos los que anden conforme a esta regla, paz, misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Esto mismo se va a repetir en Filipenses capítulo 3, versículo 16. Filipenses capítulo 3, versículo 16, que mire cómo dice. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. ¿Lo pudo entender en esta noche? Ahora entiende que sí hay base para afirmar y cuando entonces de pronto nos puedan decir, pero es que ustedes se desviaron, pero es que ustedes ya, no, había que entender por revelación. A esto apuntó el Señor siempre. A esto apuntó el Señor. Présteme atención. ¿Cómo fue que, si no estoy mal, se llamaban, cómo se llamaron? Por favor me ayudan, los hijos de Aarón que murieron dentro del templo, no sé cuántos se acuerdan los nombres. ¿Datán y Abirán? Datán y Abirán, seguro, bueno. Si fueron Datán y Abirán, no. Vamos a buscarlos, por favor. Nadab, muy bien, hermano. Gracias, hermano Yejes.
y por la labor. Escuchen esto. Si ellos eran, escucha esto, Yahu, si eran descendientes de Abraham y del Cohen Gadol sumo sacerdote, ¿por qué el mismo Elohim los mató y los cortó? No fueron contados como descendientes. Los hijos de Eli, los hijos de Eli, ¿acaso no eran de la simiente de Abraham? No, porque según lo que leímos, Salmo 73:1, ciertamente bueno es Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. El verdadero Israel no es que es el según la carne solamente, sino aquel que es puro de corazón. ¿Logran entenderlo? Es algo superior. Por eso el mismo Dios se levantaba en contra de muchos del pueblo y los cortaba. Por eso era que le decía a Moshe, tu pueblo ha pecado, tu pueblo ha fallado. Amén. Y terminamos con Colosenses 3, 10 y 11. Y vamos a ver por qué en Cristo, y bueno, y esto sería otra enseñanza acerca del nuevo nacimiento y explicar el por qué Pablo dice que en Cristo lo que importa es una nueva creación y cómo los profetas hablaban de algo nuevo. Mire esto, Daniel, porque el rey David oraba y le decía, crea en mí un nuevo corazón. Era algo espiritual. Así que si crea un nuevo corazón, este es candidato para que de él descienda ¿quién? El Mashiach. Espiritual totalmente. Tanto que a un descendiente de David que fue malo, Dios le dijo, de usted yo no voy a sacar descendencia. Colosenses capítulo 3 versículo 10 y versículo 11 dice, y revístanse el del nuevo. Leímos en Gálatas que si de Cristo nos hemos bautizado, de él estamos revestidos y somos linaje de Abraham. Vea qué hermoso, todo eso lo entendimos, que bueno que puedan ver la prédica desde el principio. Dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó, mañana vamos a tocar un punto muy especial. Conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío. Ahora entiende por qué tampoco hay griego ni judío. Daniel, en Cristo no hay judío. Y siempre nos dijeron, ya no existen los gentiles. Venga, pero acá nos está diciendo que en Cristo no hay griego, pero tampoco judío. Eso nunca nos hicieron hincapié en eso. Pero ya está entendiendo el contexto en donde lo estamos diciendo. Circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo. ¿En quién? ¿En quién? En todos. ¿Quién es el todo en todos? Cristo, que es el descendiente al cual Dios le hizo la ¿qué? El pacto y se lo ratificó según el libro de Gálatas. Hermanos y hermanas que me están escuchando y que me están viendo, quiero decirles una cosa. ¿Usted es descendiente de Abraham? El libro de Gálatas dijo de que si habéis bautizado de Cristo, de él estáis revestidos y has venido a ser linaje de Abraham. Pero Abraham tuvo unas obras. ¿Qué tal si antes de terminar usted me acompaña a decirle al Señor que nos permita deshacernos de todo el orgullo, que nos permita deshacernos de todo peso del pecado, que nos permita deshacernos de odio, de rencor? Si me dan instrumental, por favor y gracias. Que nos permita deshacernos de la falta de perdón, porque usted me dirá, hermano Daniel, sí, yo ya he creído en Cristo y yo me bauticé en él, así que yo ya soy descendiente de Abraham. Y hoy tal vez el Señor podría venir a preguntarle a su casa y decirle, ¿cómo está tu corazón en esta noche? ¿Habré yo de cumplir las bendiciones que juré a Abraham, que juré a mi hijo y que vienen sobre ti? ¿Te estás comportando como un descendiente? Juan decía, no crean que por decir que Abraham tenemos por padre, porque el mismo Dios de estas piedras puede sacar descendencia de Abraham. Es una actitud del corazón y tal vez usted está luchando y usted le ha dicho, Señor, en esta semana, Señor, yo estoy muy cargado con algo.
tal vez con alguien, o tal vez es un pecado que tú no has podido superar. Tal vez es un pecado escondido, un pecado oculto, con el cual tú estás luchando en esta hora. Y el Señor me envía a decirte, así como cuando en el primer siglo dijo, pero esta mujer también es descendencia de Abraham. Ellos son descendientes, y cuando creíste en Yahshua vino el pacto de la misericordia sobre cada uno de nosotros. Y el Señor me envía a decirte que Él ha provisto en la cruz la sanidad para tu dolor, el poder para poder perdonar, el poder para poder vencer toda obra de maldad y toda obra del pecado. Que Él ha provisto para cada uno de nosotros un corazón nuevo, así como el rey David, y que ha provisto perdón incluso para nuestros pecados si hubiéramos cometido delante de Él hasta el día de hoy. Y en esa certeza de fe que usted se va a acercar a su Dios porque usted es hijo, el Señor está dispuesto con oídos para inclinar, escúcheme bien, en esta hora, para escuchar su oración. Y mientras yo oro por usted, yo quiero que usted ahí hable con el Señor y les ponga todas aquellas cosas que no le dejan tener las características para los que vamos a heredar la tierra, porque tú también heredarás la tierra. Heredaremos la tierra, hermano que me estás escuchando, con la ayuda de nuestro Dios y su misericordia. Y le diga: Señor, me falta tanto, mira esto, exponle esa situación, habla con tu Dios en esta hora. Y ríndete a Él y dile: Señor, perdóname, ayúdame. Señor, no tengo lo que se necesita, pero quiero ser de esos que hablan en tu palabra que van a heredar la tierra, Señor. Dame más mansedumbre, necesito aprenderlo. Oh Señor, necesito aprender a buscarte, a esperar en ti, a confiar en ti. Oh Señor, necesito buscarte. Limpia mi corazón. Si tú dices que el verdadero Israel es el que tiene limpio el corazón, dame limpieza de corazón. Lo he dejado ennegrecer por las cosas de la vida, por los dolores, por las traiciones, mi Dios. Pero yo quiero ser limpio. Señor, en este momento, en el nombre de Yahshua, en el nombre de Jesús, oro por todos ellos en esta noche, Dios. Para que en el nombre de Yahshua, Señor, tú les permitas el poder de tu Espíritu Santo, para que limpies y en esta noche laven sus corazones en el altar de tu presencia. Muchos de ellos laven sus almas, Señor. Los que me están viendo por la internet, los que me están viendo por Facebook, Señor, puedan lavar sus almas en esta noche y sus corazones, Dios, y puedan ser de ese Israel, Señor, que recibe las promesas, que es participante de un nuevo pacto y que será heredero de la tierra. Te pido, Señor, que tengas también misericordia de tu siervo que se presenta delante de ti. Yo soy débil, Señor, pero tú eres fuerte. Ayúdanos, Señor. Como decía Daniel, no nos acercamos a ti confiando en nuestras propias justicias, pero sí me acerco a ti confiando en tus muchas misericordias. Vuelve a hablar a tu pueblo, fortalece a mis amigos, a mis hermanos, en cada necesidad, Señor, en cada dificultad. Ayúdales, consuélales y permítales, Señor, tener ese corazón de Israel. Quiero que cuando tú me veas, tú puedas decir: he aquí un verdadero judío, he aquí un verdadero israelita, Señor. Comienza la obra, o más bien termina la obra que tú has empezado en mí. Guárdanos, Señor, de caída. Guarda mi corazón de cargarme de pecado y de maldad, y te ruego que me ayudes a vencer todo mal. Guárdame, decía David, de las soberbias, Dios, y estaré limpio de gran rebelión, y dame un corazón manso, un corazón limpio delante de ti. Fortalece a tu pueblo y límpialo en esta hora, Señor. En el nombre de Yahshua creemos en ti. Que el Señor le bendiga de una manera especial. Hermano Daniel, ya entiendo por qué en Eclesiastés dice: sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Un verdadero israelita, ¿sabe quién es? Es el que guarda el corazón, porque en un verdadero israelita hay vida, hay hayá. Yo los podría dejar aquí mirando y examinando más versos, el Espíritu Santo enseñándonos, pero lo quiero dejar hasta acá. Recuerden, mañana el ayuno,
los que nos puedan acompañar. Que el Señor les bendiga de una manera especial. Bendiciones.